Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y también a los que nos siguen por TV UAC. Les habla Ángel Valderas Puga. Como todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, en una emisión más de Tetras, la maestra Rosalba Pichardo ofrece disculpas, está un poquito delicada de salud y me va a tocar conducir el programa a mí solo. Este programa es en vivo. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad 192-1200, extensión 37120, repito, 192-1200, lógico, con el 442-37120, o el teléfono directo 442-192-1293. Celular solo para mensajes de texto 442-249-8788. Nos pueden seguir por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Este programa se retransmite en TV UAC los sábados a las 5 de la tarde. Como siempre, agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Y bueno, pues con la maestra Rosalba Pichardo, aunque hoy no nos puede acompañar, siempre decidimos juntos los temas que vamos a tratar en el programa. Ya saben que la semana pasada y la próxima semana estarán nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión también de Tetras. Y bueno, pues hoy con la maestra Rosalba Pichardo, para la primera mitad, vamos a comentar pues este pacto en Coahuila, que desde nuestra perspectiva desnuda al PRIAN, totalmente. Hay que tomar en cuenta, y hay gente joven pues que no le tocó vivir o le tocó vivir solo la parte final. Hay que tomar en cuenta que estamos ya en 2024, vamos ya para 6 años de un gobierno distinto que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. Se acaban de cumplir 5 años distintos, jóvenes que se incorporaron a la vida política o a la vida adulta, que cumplieron 18 años en 2018, pues les ha tocado vivir esta parte, ¿no? De 18 a 23 años, por ejemplo. Vamos a bajarnos todavía un poco más. Jóvenes de bachillerato que se interesan por la política, podríamos decir 16 años. Hoy tienen 21 años, pero pues no les tocó vivir gran parte, o les tocó la parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y así nos vamos, dependiendo de la edad que uno tenga, pues hay gente que sí nos tocó vivir los gobiernos del PRIAN, sufrir, podríamos decir, los gobiernos del PRIAN. Peña Nieto, y nos vamos atrás, Felipe Calderón, y más atrás, Vicente Fox. Estamos hablando pues que en los últimos, de año 2000 a 2024, en los últimos 24 años en México, pues han gobernado estos partidos, y antes también. Hay que tomar en cuenta que la primera vez que el PAN toma el gobierno federal es apenas en el año 2000, en donde hubo una alternancia, no hubo cambio de régimen, no cambió nada sustancial, al contrario, fue el inicio, no, ni siquiera el inicio. El PRIAN tiene mucho más tiempo atrás. Podríamos señalar 1988, con el fraude, cuando el PAN avala el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari, que pudiéramos considerarlo el padre de las privatizaciones, quien impuso el neoliberalismo en México. En el caso de Chile, en 1973, lo impusieron a sangre y fuego con la dictadura militar de Augusto Pinochet, mientras que en México la estrategia que siguió el imperio pues fue imponer con un fraude electoral a Salinas de Gortari, que se dedicó a hacer
lo que les interesaba a las grandes transnacionales, privatizar. Se entregaron los bancos a extranjeros. Más de 1,000 empresas fueron privatizadas, 1,000 empresas paraestatales en los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari. Hay que recordar que Salinas de Gortari pues, fue secretario de Estado de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid y pues tenía injerencia en el gobierno. Bueno, 2024, el 9 de enero, hoy estamos a 17 de enero, la semana pasada, han pasado 8 días, en donde el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sale en un tuit, aquí tengo ese tuit, porque hay que conservar, después los pueden borrar, después se pierde, pero Marco Cortés elige la plataforma X, antes Twitter, para hacer un reclamo público a dos personajes, esencialmente. Y en realidad a uno, de manera directa, porque pone el nombre, Manolo Jiménez, el actual gobernador de Coahuila, que hay que recordarlo, llega en 2023 a la gubernatura de Coahuila, de lo poco que le queda al PRI, le queda Coahuila y le queda Durango, pero que pudieron ganar esas gubernaturas por ir en coalición con el PAN y con el PRD. En realidad el PRD aporta muy poco y digamos es la coalición con el PAN. Y bueno, hasta ahí ya lo sabíamos en 2023, se decía en 2023 que había un acuerdo que pues, lo negaban. No se decía, a veces sí, a veces no, en una rueda de prensa lo decía un actor del PAN, luego uno del PRI, lo decían comentaristas. ¿Cuál era la esencia? Y la esencia era un acuerdo que implicaba las elecciones de 2023 y 2024. En ese acuerdo era que quien encabezaba las candidaturas, es una coalición, PRI, PAN, PRD, quien encabezaba la candidatura para la gubernatura del Estado de México y de Coahuila, que fueron elecciones el año pasado, era el PRI. Perdió el estado más importante de México en términos económicos, poblacionales, en términos electorales, que fue el Estado de México. Ahí el PRI perdió, pero ganó en Coahuila. Y en ese acuerdo se decía, nadie lo sabía, no había pruebas que fuera como tal, que a cambio el PAN pondría para 2024 candidato o candidata a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eso se dijo en 2023. Se sospechaba, se sabía, se vio que el PRI puso candidatos en el Estado de México y en Coahuila. Y después, pues hemos visto, se vio también desde el año pasado, junio, que se estaba imponiendo por dedazo, porque hoy el pacto lo muestra que fue así, a Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición y en la Ciudad de México a Taboada del PAN. Bueno, más o menos desde el momento en que sale Taboada, en que sale Xóchitl Gálvez, Manolo Jiménez, la candidata que perdió en el Estado de México. Digamos que eso flotaba en el aire, se sospechaba que había habido un acuerdo en ese sentido. Pero eran sospechas, ¿no? Se decía, se filtraba, se decían corrillos, etc. Pero el pasado 9 de enero nos damos cuenta que en realidad sí hubo un pacto, pero que no solamente implicaba las dos gubernaturas, vamos a decir 3, incluyendo Ciudad de México, y la presidencia de la República,
Porque el tuit del 9 de enero de Marco Cortés desnuda un acuerdo que vale la pena que tengamos claro a qué nivel se llega en este tipo de acuerdos. Bueno, comenzamos diciendo que en todos los países del mundo en donde hay coaliciones, los pactos son habituales. Esto no hay nada que decir. Los pactos entre coaliciones son habituales. En México no estábamos acostumbrados, a diferencia de otros países que están hiperacostumbrados a las coaliciones. Europa, Estados Unidos no, porque nada más tienen dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ni modo que haya una alianza entre ambos, eso es absurdo, y no hay ningún tercer partido. Entonces, acá arriba, nuestros vecinos del norte, pues ellos no tienen la experiencia de las coaliciones. Y en México, en realidad, hay coaliciones en los hechos, ha habido. Recordemos, por ejemplo, el Frente Democrático Nacional, que impulsó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, en donde en realidad pues en los hechos hay una coalición entre lo que se llamaba la tendencia democrática, o por decirlo de alguna manera, dentro del PRI, la parte no neoliberal, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que buscaba ser candidato del PRI a la presidencia de la República, con el Partido Mexicano de los Trabajadores, con el PARMA, un partido que ya desapareció. Bueno, es el caso, por ejemplo, en España. En noviembre de 2023, el actual jefe de gobierno en España, Pedro Sánchez, del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que encabeza el gobierno, es el actual jefe de gobierno en España, pues en realidad llega después de un accidentado proceso electoral en donde ningún partido logra la mayoría suficiente para gobernar. Cada país tiene su propia legislación en donde vienen normadas cuáles son los requisitos para encabezar un gobierno. Y bueno, en el caso de España, quien gana las elecciones, pero no que tenga la mayoría, sino la minoría más grande, que es muy distinto. Mayoría es sacar arriba del 50% de los votos. En el caso de los regímenes parlamentarios que no tienen un régimen presidencial, como es el caso español, pues se requiere tener la mayoría en el Congreso. Y la mayoría es tener arriba del 50%. Si uno tiene la mayoría, uno llega al gobierno. Y sabemos que luego para modificar la Constitución, por ejemplo, en el caso de México, no basta la mayoría simple, arriba del 50%, sino se requiere mayoría calificada, 2/3 partes. Y bueno, en el caso español, la primera minoría es el Partido Popular. Pero el Partido Popular no gobierna España porque Pedro Sánchez logra armar una coalición con ERC, que es el partido de izquierda de Cataluña, Junts, también de Cataluña, el Bloque Nacional Gallego, el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, y la Coalición Canaria. Y bueno, pues es un pacto, y en los pactos dices, bueno, yo apoyo tu coalición, pero ¿con base en qué? Te voy a apoyar para que tú seas jefe de gobierno, pero ¿con base en qué? Eso sucede en todos los países donde llegan coaliciones. Pero por lo general, las coaliciones buscan un objetivo. Lo mismo vimos con el actual primer ministro alemán, Scholz, cuando él también no gana la mayoría en las elecciones en Alemania, y pasan meses después de las elecciones, porque normalmente en Europa las coaliciones se dan a posteriori, es decir, después de las elecciones. Y eso es muy interesante y sería muy interesante que en México pudiera aplicar ese criterio, incluso legalmente, porque
a diferencia de México, que se hacen coaliciones previas al proceso electoral, allá se dan las coaliciones posterior al proceso electoral. ¿Qué ventaja se tiene? Pues que ningún partido puede engañar o decir, no, mira, yo tengo el 40% y luego resulta ser que aporta un 5%. O no, yo tengo el 80%, el 60%, el número que quieran. Una vez que pasan las elecciones, se sabe perfectamente cuál es el tamaño de cada partido y dependiendo del tamaño de cada partido, se hacen negociaciones. ¿Cuánto pesas? ¿Un 3%? ¿Un 5%? ¿Quedaste fuera del Parlamento? ¿No alcanzaste ni siquiera el mínimo legal? Etcétera. Eso tuvo que hacer Olaf Scholz en Alemania también. Lo tuvo que hacer Giorgia Meloni en Italia en octubre de 2022, en donde Giorgia Meloni pues, obtiene arribita del 25%, alrededor del 25%, muy poco para gobernar. Es evidente que Giorgia Meloni, con su partido, pues no iba a poder gobernar. O sea, Fratelli d'Italia se llama su partido. Y entonces Fratelli d'Italia, al tener el 25%, pues tiene que formar una coalición de derecha, que agrupa como a 6 partidos, 7 partidos, para poder formar gobierno. Y bueno, los que siguen Netflix, hay una serie que ahorita yo estoy viendo, que me recomendó un amigo, aquí egresado de Ciencias Políticas de la UAC, Rafa, que se llama Borgen. Muy interesante porque Borgen es una serie situada en Dinamarca, en donde justamente en Borgen lo que se nota es las coaliciones para llegar al gobierno por parte de un partido que no tiene la mayoría suficiente como para gobernar solo. Bueno, entonces dicho esto, aquí nadie es irracional, nadie tiene por qué escandalizarse de un pacto PRI-PAN en el cual uno dice, bueno, mira, tú vas a encabezar estos 2 estados, Coahuila, Estado de México, y tú estos 2, Ciudad de México y la Presidencia de la República. Hasta ahí es normal. Lo que sí ya no es normal de ninguna manera es lo que se firmó. Porque en lo que se firmó, que Marco Cortés el 9 de enero da por escrito, muy molesto porque el 9 de enero Marco Cortés le reclama al actual gobernador de Coahuila que no cumplió con el pacto que tenían. Y de hecho en ese tuit acusa al gobernador de Coahuila, estamos hablando del dirigente nacional del PAN, que acusa a un gobernador constitucional del PRI, Manolo Jiménez, lo acusa de mentiroso y lo acusa de no cumplir pactos. En su tuit señala, quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo 8. O sea, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, le está diciendo mentiroso al gobernador constitucional de Coahuila y además de mentiroso, lo acusa de no cumplir pactos. Y más adelante, Marco Cortés señala que informó a la dirigencia nacional del PRI, no aparece el nombre de Alito Moreno, pero aquí viene involucrado Alito Moreno porque es el dirigente nacional del PRI, que señala que iban a denunciar si había cualquier incumplimiento. Y Marco Cortés anexa el acuerdo firmado por él mismo, por Alito Moreno, por el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y por un dirigente del PAN encargado de cuestiones electorales. Y parece ser que el punto de reclamo tiene que ver con el porcentaje. Hay que recordar que en las elecciones en Coahuila el año pasado, el PAN obtuvo alrededor del 6%. Prácticamente se pulverizó, desapareció. Hay que recordar que en Coahuila solamente ha habido un partido que ha gobernado pues ya casi durante 100 años, que es el PRI.
el PRI, ahí no ha habido nunca alternancia. Los coahuilenses nunca han sabido qué significa un gobierno alterno. Y luego, la verdad, da risa, porque eso sí ya es de risa, cuando Marco Cortés dice que en el PAN son serios y que honran compromisos. No pide más, pero tampoco aceptan menos. Y bueno, termina porque el reclamo de Marco Cortés es contra el gobernador de Coahuila y le dice: Manolo Jiménez, te recordamos que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente. Y le pide que cumpla su palabra. Bueno, hasta aquí, repito, coaliciones es normal, pero Marco Cortés da a conocer el acuerdo. Y en ese acuerdo, entre muchas cosas, para 2023 se habla de candidaturas, o sea, parece ser, no parece ser, bueno, ya lo podemos tomar como oficial, que no solamente se pactó o se pactaron las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, Ciudad de México y la candidatura a la presidencia de la República, sino que parece ser que también se pactaron diputaciones locales, presidencias municipales, porque en el acuerdo que da a conocer Marco Cortés, por decir algún ejemplo, en 2023 se señalan distritos locales, así está marcado: Monclova 05, Frontera 06, Torreón 08, Torreón 09. Se señalan una serie de secretarías, infraestructura, obras públicas, fiscalización, el 20% de las subsecretarías, organismos descentralizados, desconcentrados, direcciones. Hasta ahí yo todavía lo considero normal, porque en una coalición puede pactar pues candidaturas al Senado, a diputaciones federales, a diputaciones locales, a presidencias municipales, incluso lugares en regidurías, sindicaturas, o sea, todo eso, digamos, forma parte de una negociación política. Pero donde la puerca tuerce el rabo y desnuda totalmente al PRIAN es cuando se incluye en el punto 5 relativo a 2023 al Instituto de Transparencia, un órgano supuestamente autónomo. Cuando hablamos de el INAI, Instituto Nacional de Acceso, de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, un nombre larguísimo, el INAI, pero básicamente es transparencia, pues ahí nos damos cuenta de que eso sí ya no es normal, porque desnuda y evidencia la apropiación por parte del PRIAN de órganos que supuestamente deberían de ser autónomos y que además salieron a defender al INAI tras críticas hechas, fundamentadas por parte del presidente de la República. Y entonces ahora resulta ser que se lo reparten. Y hay que tomar en cuenta que esto puede explicar por qué órganos autónomos como la COFESE, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la CRE, Comisión Reguladora de Energía, o como la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, organismos supuestamente autónomos, aquí se puede entender por qué han operado en el actual gobierno en contra del interés nacional. Por ejemplo, en marzo de 2022, la COFESE recomienda, fíjense, un órgano autónomo, COFESE, recomienda no aprobar la iniciativa de reforma en materia eléctrica que recuperaba en esa iniciativa parte de la soberanía eléctrica por encima de empresas extranjeras. La COFESE, un órgano, disque, autónomo. O el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que denuncia ante la Corte, ante la Suprema Corte, en una controversia constitucional, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O los partidos de oposición que salen disque a defender a la CRE ante la reforma energética.
O el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, otro ente disque autónomo, que intentó multar a Pemex por violaciones en campos petroleros. O sea, este pacto de Coahuila y esto de entregar el Instituto de Transparencia, pues lo que evidencia es un pacto que ahí sí ya no tiene nada que ver de democrático. Y evidencia lo que muchos hemos venido diciendo. Se crearon en el neoliberalismo una serie de organismos supuestamente autónomos que nadie eligió, y tenemos varios. Está Banjico, está el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, desapareció con este gobierno el INEE, que era el Instituto para Evaluar la Calidad del Sistema Educativo, la COFESE, Coneval, que en realidad sus integrantes han sido puestos por los gobiernos del PAN y del PRI. Y desde ahí operan en contra del interés nacional. El INAI, por ejemplo, ha presentado quejas contra el decreto de Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente, con justa razón, ha acusado al INAI, Transparencia, de ser un organismo inútil. Y muchos consideramos que es inútil. Y si alguien dice que el INAI, acceso a la información, no es inútil, pues entonces yo lo que le pediría es que nos diga quiénes los nombres de los que se beneficiaron con la deuda pública más grande que ha tenido el país y que seguimos arrastrando y que venimos pagando desde mediados de 1990. Tenemos 25 años, en 25 años hemos pagado casi 2 billones, 1 billón, B grande, billón. Hemos pagado 1.800.000 pesos por la deuda del FOBAPROA. Y no hemos terminado de pagar, Tenemos 25 años que el pueblo de México, las universidades públicas, las escuelas, los hospitales, el IMSS, el seguro, la obra pública, hemos pagado. Comparen eso con el costo de esta otra obra inútil que tenemos aquí enfrente de la 5 de febrero. Entonces, son migajas. Acá estamos hablando de 1.800.000 pesos. Y todavía debemos otro billón. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve un instituto de transparencia cuando de oficio nos debería de decir, bueno, si vamos a pagar, si todos los que están escuchando este programa han pagado y van a tener que seguir pagando, vamos a tener que seguir pagando, me incluyo, y yo también he pagado, bueno, pues que nos digan al menos por qué, qué es lo que estamos pagando. Porque el FOBAPROA fue convertir deuda privada en deuda pública. Bueno, y también da risa que se haya firmado, se haya puesto por escrito el punto número 8 de lo que le reclama Marco Cortés al gobernador de Coahuila, que firmaron el 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades. No se especifica cuál, pero eso deja puerta abierta. ¿Estamos refiriéndonos a las universidades autónomas? Acabamos de pasar aquí en nuestra universidad un proceso de cambio de rectora. Hoy tenemos a la doctora Silvia Amaya como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, que proviene de un proceso electoral interno de la universidad. Pero acá que se pactó, y luego 6 notarías. Y luego otra cosa que evidencia que no respetan la independencia del Poder Judicial. El punto número 10 dice la ratificación de Bernardo como magistrado. Imaginamos que se trata de Bernardo González Morales, que es magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Coahuila. Entonces, esto se muestra aquí tengo una invitación de Saltillo, donde se convocaba una marcha nacional en defensa del Poder Judicial. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Defensa de qué? Si se están repartiendo disque órganos autónomos, direcciones de universidades, quién sabe si rectoría de la Autónoma de Coahuila, parte de magistrados del Poder Judicial, etcétera. Nos tenemos que ir al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Los saluda Ángel Valderas. Vamos a tocar otro tema.
Bueno, regresamos aquí en Tetras. Estamos hoy en vivo, el miércoles 17 de enero, ya de 2024. Y bueno, agradecemos a las personas que nos han escrito aquí al WhatsApp de TV WAC. Y sí, por un lado, tenemos al señor Luis Sánchez, donde habla de la inutilidad de estos órganos supuestamente autónomos, que además, voy a agregar un dato, dos datos, nos cuestan mucho, mucho, y no se sabe realmente para qué sirven. En el caso, por ejemplo, de transparencia del INAI, recordemos que no sabemos quiénes fueron los beneficiarios del FOBAPROA, una deuda de la cual, repito, hemos pagado ya 1.8 billones de pesos y todavía debemos uno más, nos va a costar casi 3 billones de pesos. Para el año de 2024, en octubre del año pasado, la presidenta del INAI, para que se den una idea de cuánto nos cuestan, solicitó 1.170 millones de pesos. Ese es el orden de los que nos cuesta este organismo inútil, más de 1.000 millones de pesos al año, que por supuesto es dinero público. O, por ejemplo, el caso de la Comisión Reguladora de Energía, que otro organismo totalmente inútil. Tenemos una Secretaría de Energía que tiene que haber una Comisión Reguladora de Energía. Bueno, esa pidieron un presupuesto para el año próximo de casi 300 millones de pesos. Es un dineral, ¿eh? Mantener un órgano como la CRE, Comisión Reguladora de Energía, nos cuesta sobre 300 millones de pesos teniendo una Secretaría de Energía. Pero bueno, eso es el neoliberalismo. Y también aquí nos recuerda, además del señor Luis Sánchez, que le agradecemos que siempre nos escriba, también por acá nos recuerdan del auditorio que pues, se ha anunciado que el señor Lorenzo Córdoba, que durante algunos años fue presidente del INE, otro organismo supuestamente autónomo, nos lo recuerda Ulises Ruiz, del Jacal, dice Lorenzo Córdoba, presidente del INE, disque autónomo, va a marchar a favor del PRIAN el próximo mes, defendiendo organismos disque autónomos. Pues sí, ahí se ve claramente en los hechos, Lorenzo Córdoba mientras estuvo en el INE, también con Ciro Murayama, que los mantenemos y los mantenemos muy bien, porque pues, Ciro Murayama regresó a ser aviador en la UNAM, no quiso trabajar, después de años de estar ahí en la UNAM, termina su cargo en el INE, regresa a la UNAM y luego lo primero que hace es que pide permiso pagado, Ciro Murayama. El señor Luis Sánchez dice, pues ese pacto en Coahuila lo llamaría pacto de corrupción e impunidad de los panistas. Pues sí, es efectivamente el señor Luis Sánchez es lo que venimos viendo de la última etapa, porque hay que recordar que el PAN comienza a negociar con el PRI muy probablemente desde la época del presidente Miguel Alemán. Cuando Miguel Alemán comienza un proceso lento, muy lento, pero de tratar de revertir la nacionalización del petróleo mexicano, que es lo que ha permitido mantener este país durante décadas. Hay que recordar que Pemex llegó a pagar 4 de cada 10 pesos del presupuesto federal, con el que se construyeron carreteras, hospitales, escuelas, mucha obra pública. Y bueno, pues eso se lo debemos a Pemex. Ahí vienen las primeras negociaciones, pero la etapa de lo que vemos hoy en 2024 y que muchos panistas jóvenes yo creo que ni saben, pues fue aquel pacto para avalar el fraude electoral de Salinas de Gortari, que entre otras cosas, y no se sabe, le costó la vida probablemente al candidato del PAN a la presidencia de la República, porque se habla mucho del asesinato de Colosio,
Se trata de manipular eso, lo ha hecho Xóchitl Gálvez, que nada tiene que ver, pues fue un candidato priista, muy probablemente asesinado por cuestiones dentro de diferencias de los priistas, y Colosio era el candidato del PRI a la presidencia de la República, a suceder a Salinas de Gortari, y recordemos que fue una época muy convulsa, porque no fue el único priista de alto rango que murió, también el secretario general Ruiz Massieu fue asesinado, y más o menos estamos hablando de la misma época. Bueno, el otro tema que queríamos tocar hoy, que platicamos con la maestra Rosalba Pichardo, a quien le deseamos que se recupere pronto de salud, es esta facilidad con la que la oposición acusa al actual gobierno de dictadura. Y eso es verdaderamente patético, porque lo dicen desde medios de comunicación. Y aquí hay una gran contradicción. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, Española de la Lengua, RAE, señala que una dictadura es un régimen político que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona, en un grupo, en una organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Lo que hemos vivido en estos 5 años desde la llegada del gobierno de la 4T es todo lo contrario. Por principio de cuentas, las dictaduras que hemos tenido en el continente, sobre todo en Sudamérica, pero también en Centroamérica, en los años 70 del siglo pasado, todavía en los años 80, pues ahí se instauraron verdaderas dictaduras militares, golpes de Estado, derrocaron a gobiernos elegidos democráticamente. Lo acabamos de ver ahorita en Perú. En Perú derrocaron al presidente Pedro Castillo, que ganó las elecciones en Perú. Lo acabamos de ver ahorita en Guatemala. Se trató de impedir hasta el último por los poderes fácticos que el presidente Arévalo, que acaba de tomar posesión y que ganó las elecciones con su movimiento Semilla en Guatemala, llegara a la presidencia. Y luego ya gobiernos que ganaron las elecciones, como Salvador Allende en Chile, pues son derrocados por dictadores. Pasó en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Centroamérica, en Nicaragua, ¿no? Y es curioso que se acuse de dictadura a un gobierno que proviene de elecciones democráticas, en donde más de 30 millones de personas votamos por el actual gobierno, con una diferencia enorme de votos, más de 11 millones de votos de diferencia, eso es todo un país completo, por encima de Ricardo Anaya, el candidato del PAN. Entonces, hablar de dictadura cuando un gobierno ganó las elecciones con tal mayoría, hablar de dictadura para un gobierno que ha ganado 22 elecciones estatales, a pesar de tener en contra al aparato electoral controlado por los partidos de oposición. Para un partido que refrendó en 2021 la mayoría en la Cámara de Diputados, no calificada, pero a final de cuentas la mayoría, que tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, es decir, un partido que viene obteniendo cotos de poder en el sistema democrático, con las reglas que fijaron el PAN y el PRI, acusarlo de dictadura es una barbaridad, es un exceso. Pero además es ofensivo. Miren, el último que la utilizó es Broso, que pues acusa de dictadura al actual gobierno. Y justamente ahí un pedacito que le destina el presidente de la República, pues tiene toda la razón, porque es ofensivo para víctimas de dictadura que se hable de dictadura a un gobierno que no ha cerrado ningún canal de comunicación, que se puede decir hasta en exceso lo que nunca jamás habíamos visto. O muchos comunicadores que insultan incluso al presidente de la República o a su familia,
no lo habrían hecho con otros gobiernos. No lo habrían hecho. ¿Qué pasa en las verdaderas dictaduras? ¿Y por qué es ofensivo para las víctimas de las dictaduras? Voy a recordar solo algunos casos, no necesariamente en México, sí en México, en otros países, porque es un exceso, es una cuestión de no saber manejar el lenguaje o no tener los pies en la realidad o tener una obsesión que no tiene nada que ver con la realidad. Yo le diría a estos comunicadores, a las mismas personas que hablan de dictadura, o yo no recuerdo a Broso criticando o señalando, por ejemplo, el asesinato de Jamal Khashoggi, periodista saudita, columnista de The Washington Post, que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía, por agentes del gobierno saudita enviados por el príncipe Mohammed bin Salman. Eso pasa en las dictaduras. A los periodistas incómodos se les asesina. Se les asesina desde el poder. Aquí no estamos hablando de el asesinato de un periodista por parte de la delincuencia organizada. No. Estamos hablando desde el poder. Y en las dictaduras a los periodistas incómodos se les exilia. Ahí he estado yo siguiendo el caso de la periodista argentina que trabajó mucho tiempo en México, pero no solo, también con periodistas mexicanos para escribir el libro Felipe el Oscuro, en referencia a Felipe Calderón, Olga Warnat. Y yo escuché la entrevista de uno de los periodistas mexicanos que se tuvo que exiliar porque de otra manera lo mataban. Y eso fue con los panistas en México, Felipe Calderón, en sexenio de Felipe Calderón, presionando a los periodistas a grado tal que se tuvieran que salir del país para que no se publicara un libro, los que hablan de dictadura. En las dictaduras, los periodistas van a la cárcel. Está el caso del periodista Jesús Lemus, que fue enviado a la cárcel federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, donde lo mantuvieron preso sin ninguna prueba por más de 3 años. ¿Qué hizo Jesús Lemus? Denunciar, dar a conocer los nexos entre la hermana de Felipe Calderón y sus relaciones con un narcotraficante, dirigente de los narcos de Michoacán, la Tuta, que además la misma Tuta, este señor, sacó un video en el que decía de sus relaciones con la hermana de Felipe Calderón. En las dictaduras está el caso como de Lidia Cacho, que fue detenida en Quintana Roo por órdenes de aquel gobernador de Puebla, que se hizo famoso, Marín, que le decían incluso el gober precioso, que él persiguió a Lidia Cacho porque Lidia Cacho, periodista, escribía sobre la situación de pues, la trata de personas, en donde estaban involucrados empresarios, amigos de Mario Marín. En las dictaduras se censura y ahora tenemos un gobierno pues, que no ha censurado a nadie. Lo podemos ver claramente. Los opositores tienen abiertos todos los canales en medios, incluso públicos. Miren, ¿quieren ver qué tanto se censura? Pues yo antes veía en Canal 11 un programa en donde aparecía, por ejemplo, alguien que fue asesora de Santiago Krill, cuando Santiago Krill fue secretario de Gobernación de Vicente Fox, María Amparo Casar, que hoy sustituye a Claudio X González en ese organismo que se utiliza para golpetear a determinados personajes. Claudio X González, el hijo del gerente de Kimberly Clark. Y bueno, pues María Amparo Casar ha seguido apareciendo y criticando al gobierno desde un canal público, desde el Canal 11. Ahí está José Antonio Crespo, también. Y en ese programa, Sergio Aguayo. O sea,
puros opositores al gobierno, usando canales del gobierno para criticar al gobierno que podría controlar esos canales. Pues qué chistosas dictaduras, ¿no? Porque pues no hemos visto censura, y lo que sí hemos visto, al contrario, en los gobiernos del PAN y el PRI, sí hemos visto exilio, cárcel, censura, agresiones económicas. Ahí está el caso de José Gutiérrez Vivó en el sexenio de Vicente Fox, y le recordaría yo a Ciro Gómez Leiva la historia de Canal 40, porque pues yo apoyé en la medida de lo posible, incluso económicamente, cuando se solicitaba apoyo a Ciro Gómez Leiva y Denise Merker, cuando les arrebataron, no a ellos, sino al dueño, el Canal 40, y uno dice, bueno, pues ahí sí era censura. Eso sí era censura. José Gutiérrez Vivó no solamente le quitaron su programa en el sexenio de Vicente Fox, sino que también terminó en el exilio. Y en las dictaduras hay represión y se prohíben los partidos políticos. Es muy curioso que ahorita que tenemos pues muchos ejemplos de casos en el que están prohibidos partidos políticos. Solo por mencionar una, habría que ver al señor Zelensky en Ucrania, en donde ya prohibió al menos a 12 partidos políticos, porque eso es lo que hacen las dictaduras. Llegan y disuelven a los partidos de oposición. Pues aquí abajito en nuestra frontera sur, el movimiento Semilla, que gana las elecciones presidenciales con el actual presidente Arévalo, pues lo trataron de ilegalizar. Y es lo mismo que se ha tratado de hacer en Ecuador con Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, y que hoy paga el precio Ecuador de esta enorme violencia con la llegada del nuevo presidente Noboa, que en realidad recibe una herencia de un Ecuador. Yo, como profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, de los acuerdos de colaboración que teníamos con universidades, pues yo fui profesor de posgrado en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, y me consta, pues yo estuve en Ecuador y daba cursos, durante 3 años fui, pero en este periodo, justamente en enero, en el periodo en el que aquí no teníamos clases, y bueno, pues me tocó ver un Ecuador pacífico, muy tranquilo, poca delincuencia, y ahora es una sorpresa ver a todas estas bandas delincuenciales a grado tal de lo que hemos visto de la violencia en Ecuador. En las dictaduras se avasallan los otros poderes, se desaparece el poder judicial, se desaparece el poder legislativo. Ernesto Zedillo quitó a todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un jalón. Y nunca, estos que hablan de dictadura, nunca lo acusaron de dictador. En los gobiernos del PAN y el PRI vimos cómo se usaba el ejército, la Policía Federal, las policías estatales, las municipales, para reprimir a movimientos de oposición, para reprimir a movimientos sociales. Lo vimos en casos muy recientes que no se les debe de olvidar, por ejemplo, a maestras y maestros de la educación pública, con la imposición de la llamada reforma educativa. Lo recuerdan muy bien los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando se cerró su fuente de empleo, Luz y Fuerza del Centro, en el sexenio de Felipe Calderón, y todos vimos a policías federales tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y muy probablemente a militares disfrazados de policías tomando las instalaciones de una empresa pública para entregar partes del mercado eléctrico a empresas extranjeras. Y se utilizaron la fuerza pública. Lo vimos en el caso de la reforma educativa, los fallecidos en Nochistlán, Oaxaca. Los maestros, yo recuerdo, porque también yo, por mi especialidad en didáctica, yo fui de los más críticos. Aquí en Tetras criticamos esa reforma educativa, que era en realidad una reforma laboral, y vimos cómo se reprimió al magisterio. Vimos cómo en muchas partes del país había casos, se dieron casos en Yucatán
en el que la policía iba a la casa de los maestros para llevarlos obligados a que presentaran un examen chafa que servía para justificar esta reforma. Yo todavía tengo en mis archivos fotografías de policías federales escoltando en camionetas a maestros que los obligaban en Durango a hacer un examen. Nos dice Lourdes Tecualte, el INE es una institución que quiere manipular el actual gobierno de la 4T. Ya deje de hablar del pasado. No, pues yo le diría a Lourdes Tecualte, es interesante cuando también dicen esto, porque también esta es una narrativa. Dejen de hablar del pasado. El presente es resultado del pasado. No se puede obviar el pasado. Entonces es muy curioso porque esto se señala que estas personas que tienen estas ideas, pues fueron cómplices de panistas y priistas, cómplices de esta represión que estamos diciendo, cómplices de la corrupción, cómplices de la deuda. Seguramente la persona que nos escribe está muy contenta pagando dinero de la deuda del Fobaproa. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Los esperamos el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana. Estarán nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras. Y gracias por sus comentarios y gracias por su espacio en Facebook. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV WAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.